Qué gusto saludarles, gracias por su sintonía. Bienvenidos al Banquillo a través del Telesistema Informativo TSI. Queremos hacer hoy un programa especial, un programa formativo, un programa educativo, partiendo del hecho de que recién hemos celebrado el natalicio o conmemorado el natalicio de la más grande figura centroamericana de todos los tiempos. Así lo definieron grandes personajes hondureños, a Francisco Morazán como la más grande figura representativa centroamericana de todos los tiempos. Difícilmente encontraremos un personaje de la talla de Francisco Morazán que vuelva a aparecer en el país y en la región. Y para abordar su vida, obra, legado, impacto, la necesidad de fortalecer la instrucción de Morazán a nivel de las aulas académicas, me acompaña el profesor e historiador Arnulfo Ramírez de la Costa, es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así que es una cátedra la que vamos a brindar hoy. Es un gusto que esté y que haya aceptado la invitación, maestro. Bien, el gusto es mío y gracias por haberme invitado, porque cuando se trata de educar, dar a conocer a esos grandes personajes, siempre decimos presente. Sí. En los últimos días se ha generado mucha polémica con este tema de la cátedra morazánica y llegaremos a ese tema, pero quisiera iniciar básicamente sentando la base del diálogo. ¿Qué representa Morazán para el país y para la región? Porque en un país como el nuestro, en donde la memoria histórica se ha perdido y en donde nuestra riqueza histórica, la tradición de donde venimos, se ha ido perdiendo de generación en generación, vale la pena recordarle al país el impacto que genera la figura de Morazán en la historia de Honduras y de Centroamérica. Bien, en principio, como somos historiadores, nos vamos a la fuente, nos vamos al origen. Cabe destacar que el nombre completo de Morazán es José Francisco Morazán Quesada. Sí, usualmente lo conocemos por Francisco Morazán, sí, por tradición. Es un personaje que de una u otra forma pues, irradia su luz, como usted lo dijo al principio, no solo para Honduras, sino que para toda Centroamérica. Y es pues, en Honduras, igual aquí en Tegucigalpa, donde él se forma y empieza esa trayectoria de Francisco Morazán. Y lo vemos en principio como cualquier hondureño, como cualquier tegucigalpense, pero empieza a formarse, que uno de los primeros puestos que tuvo Morazán fue asistente de un abogado que había en esa época muy famoso en Tegucigalpa. Entonces de repente uno dice, ¿cómo es posible que Morazán escriba tan bien, redacte tan bien, si nunca fue a ninguna universidad? Sí. ¿No? Y él lo aprendió de este asistente de este abogado en Tegucigalpa. Y luego después su trayectoria que se fue desarrollando, todos sabemos que fue autodidacta porque no le quedó de otra. Realmente no habían escuelas en la Tegucigalpa de aquel entonces. Pero es un sacerdote que lo forma y pues los estudiantes iban a este lugar que es actualmente el cuartel San Francisco, en el Parque Valle. Yo siempre digo que ese sitio que era realmente originalmente el convento San Diego, ahí iban los estudiantes a formarse, no toda la población, pero sí comenzaron como a recibir las primeras letras como un deseo de aprender más. Ese edificio es emblemático en la historia de la educación. ¿Por qué razón? Bueno, ahí comenzó Morazán a recibir sus clases, pero ahí también comenzó por primera vez la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que fue en el año de 1847. Es un edificio emblemático en la historia porque inicia lo que es la educación primaria y también la educación superior. Entonces Morazán se va formando, no surge de la noche a la mañana, es todo un proceso histórico que él se va desarrollando, a tal punto que incluso él se convierte en asistente del último alcalde colonial que tuvo Tegucigalpa, que era Narciso Mayol. Narciso Mayol, sí. En honor a él se le pone al Puente Mayol. El Puente Mayol, así es. Y incluso en las crónicas de la historia, Narciso Mayol siempre renegaba que ganaba muy poco y quería que le aumentaran el sueldo porque la Tegucigalpa de aquel entonces, recordemos que era un centro minero, era caro vivir. Bueno, todavía es caro. Sí, pero y eso fue, creo, si no estoy equivocado, en 1817, porque ese puente se inaugura en el 21. Exactamente. Y había fallecido don Narciso Mayol, recién había fallecido. Es correcto. Y de hecho es la última obra colonial y el último alcalde colonial que tiene Tegucigalpa de ese entonces. Sí. Entonces, muchas preguntas no se hacen de Morazán. Se habla de que Morazán es un general.
La pregunta es, ¿a qué escuela militar asistió Morazán? Pues a ninguna, porque él no había en esa época escuelas militares, por lo menos en Honduras. Y es que en Tegucigalpa hay que amarrarlo un poco con el tema de la independencia, porque cuando llegan los pliegos de independencia a Tegucigalpa, que vienen de Comayagua, hay una comisión que recibe esos documentos y ellos firman. O sea, el acta de independencia que se recibe aquí en Tegucigalpa, que estaba donde Dionisio Herrera, por cierto, y Morazán, en el documento de acuso recibo y de aceptación de la independencia aparece la firma de Morazán y la firma del papá de Morazán, Eusebio Morazán. Y Morazán estaba de acuerdo con la independencia, pero no estaba de acuerdo con la anexión de Centroamérica a México, porque en México hay un emperador, Agustín de Iturbide, que empieza a presionar a los países para que se unan, y al final... Que por cierto fue corto Fue corto, exactamente, periodo, porque en enero de 1822 pues, nos unimos a México. Hubo un tiempo que éramos parte de México, aunque después se da la famosa independencia absoluta, que fue el 1 de julio de 1823. Entonces usted puede notar que hay varios hechos históricos que se están dando en Centroamérica y también en Honduras, casi uno tras otro. Y claro, eso va formando de alguna forma a Morazán, y cuando él estaba de acuerdo con la independencia, de hecho aquí se le nombró en Tegucigalpa teniente de las milicias que estaban a favor de la independencia. Entonces ya vemos la formación de Morazán, cómo se va formando en el tema militar, que más que un militar era un estratega militar realmente. Sí, esa combinación de el Morazán necesitado, con el anhelo de instrucción, de preparación, comprometido con la educación, al margen de no tenerla de manera formal, y su espíritu guerrerista, quizás eso hace Morazán, le da el perfil de soldado, pero también de estadista. Definitivamente, y es porque ese momento histórico en el cual vive Morazán, ese tipo de actividades bélicas no solo pasa en Honduras, pasa en toda Centroamérica. Sí. Entonces es como una respuesta que ellos están dando a una situación que se está dando, por lo menos en ese momento. Casi podríamos decir que Morazán tiene que llevar a cabo esa labor por necesidad, ¿no? Y realmente tiene que dar una respuesta a lo que está pasando. Por eso no es casual que él aparece en escena y siempre la gente pues habla que Morazán era un criollo. Bueno, sí era un criollo porque recordad que Morazán no era ni indígena, no era ni sambo pardo, ni era realmente la descendencia de Morazán es de origen italiano, porque el apellido verdadero de Morazán era Morazani. Claro, al llegar a América, todos estos apellidos se empiezan a, como se dice generalmente, a castellanizarse y se queda como Morazán. Pero un dato interesante es que la familia de Morazán, que viene de Italia, cuando vienen a América, vienen con un objetivo. El objetivo, o lo que se dedicaban en Italia, ellos se dedicaban a hacer barcos. Y cuando vienen a América, vienen con la misma idea de hacer barcos, construir barcos. Pero cuando llegan acá, resulta que hay una oposición de parte de los ingleses. Entonces, finalmente, la familia de Morazán, sobre todo su padre, se dedica al comercio y a la explotación minera. Por eso es que se instalan en Yuscarán. En Yuscarán, pues, tenían una serie de minas. Y que, claro, recordemos que en aquel entonces, cuando hablamos de Real de Minas, no solo era Tegucigalpa, sino que había una serie de minas alrededor. Exactamente, era como todo un corredor, ¿verdad? Exactamente, así incluso Santa Lucía, creo que era parte de ese corredor. Sí, todas esas zonas de Santa Lucía, San Antonio de Oriente, sí. Todas estas eran minas. Y claro, Yuscarán era como donde estaba el centro minero más importante. Por eso hoy vemos que el padre de Morazán, él se instala realmente en Yuscarán y ahí vemos la evidencia de él. Claro, hay que hacer notar que Morazán, cuando él empieza a ver lo que está pasando en la Centroamérica de ese entonces, con su sensibilidad política, prácticamente no le da ni tiempo ni espacio para poder acudir a la universidad, porque en ese entonces estaba la Universidad de San Carlos de Borromeo, que es la más antigua de Centroamérica. Claro está, sabemos que José Cecilio del Valle asistió ahí, Dionisio Herrera también asistió, y a veces uno dice, ¿dónde está la relación entre Morazán, Dionisio Herrera y Valle? Porque hay una conexión ahí, como hoy día hay redes de poder, ¿no? De una u otra forma. Pues resulta que Dionisio Herrera pues, estaba casado con una tía de Morazán, en la cual se convierte como tío político o primo de Morazán. Y recordemos que José Cecilio del Valle era primo hermano de Dionisio Herrera. Claro, Dionisio Herrera era el que le administraba los bienes a José Cecilio del Valle aquí en Tegucigalpa. Hay un registro histórico interesante
de que Valle se dedicaba al negocio también ganadero, porque eran mineros, ganaderos o comerciantes, como el papá de Morazán, que tenía comercio en diferentes lugares. Resulta que en ese documento aparece que Valle tenía 1000 cabezas de ganado, imagínense, allá por 1800, o sea que estamos hablando de que era una persona potentada. Sí, y de hecho leí hace ya algún tiempo un escrito de Valle haciendo referencia a Honduras como la más productiva de la República Centroamericana. Así es. De donde surgían incluso sus mejores hijos, dice, figuran a nivel de grandes puestos y con gran educación. Y decía yo, ¿dónde quedó la Honduras que Valle definió? Claro. ¿Dónde quedó esa Honduras? Voy a ir a la pausa, maestro, pero cuando regresemos hay consultas que quiero hacerle, sin duda alguna interesante. Y el programa, de hecho, se nos va a quedar corto porque hay tanto que hablar de Morazán, pero vamos a tratar de botar elementos interesantes de la vida y obra del prócer centroamericano. Volvemos al banquillo. Estamos de regreso al banquillo. Francisco Morazán, José Francisco Morazán Quesada, su figura, su legado, su imagen y por supuesto el impacto que representa para la región centroamericana y para Honduras, país donde nació un 3 de octubre de 1792 y que prácticamente, como dice Álvaro Contreras en esta pieza oratoria que vamos a ubicar ahora en pantalla, Álvaro Contreras pronunció un discurso en San Salvador en 1888 y un fragmento de ese discurso, que creo que todo periodista y todo hondureño debería de conocer, dice lo siguiente: desde que Morazán entra en escena, deja de ser un hombre para convertirse en una misión. Su figura gigantesca no se puede medir por la talla de los caudillos, porque ha venido de lo ignorado con la fuerza prodigiosa de un destino que deslumbra, que se impone para realizar una gran idea, para ser el alma de un sistema, para luchar y morir por la transfiguración de un pueblo. Y más adelante, una frase que está muy arraigada: suprimid el genio de Morazán y habéis aniquilado el alma de la historia de Centroamérica. Este discurso muy famoso, pero que resume prácticamente en gran medida quién era y lo que representaba Morazán. Definitivamente, porque es un personaje que, como usted lo dijo al principio, no solo impacta en la historia de Honduras, sino que se refleja en el resto de Centroamérica, ¿no? No podemos hablar de la historia de Centroamérica si desconocemos a Francisco Morazán y su obra. Por eso es importante, alguien decía por ahí, para conocer a Morazán hay que leerlo. Hay que leerlo. No hay otra forma, Sí. O sea, no es de lo que yo escuché, lo que vi por ahí, porque es un personaje que uno va estudiándolo, va analizándolo y va encontrando nuevos datos importantes en torno a él. Yo creo que para conocer a Morazán hay un documento importante que lo comentamos, que es el famoso Manifiesto de David. Sí. Manifiesto de David, que lo hace en David, Panamá, donde él prácticamente se desahoga y cuenta todo lo que a él le pasó de su puño y letra. Eso fue en 1841, ¿verdad? Así es. Un año antes de su muerte. Así es que David, Panamá, que pertenecía antes a lo que es Colombia, la Gran Colombia, después se separan. Sí. Es un documento como casi que obligatorio para conocer esas ideas de Morazán y es interesante también porque Morazán era un tanto, cuando escribía lo hacía muy bien, pero no era tan detallista. Por ejemplo, el caso de la Batalla de la Trinidad, que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1827, cuando leemos esa parte, él solo dice, explica en forma breve cómo fue la batalla y luego después, él mismo lo dice, que aparece después él por Jojona y Tegucigalpa, pero esa batalla fue una de las batallas que trascendió no solo en Honduras, sino que en Centroamérica. Fue un triunfo de Centroamérica. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Morazán lo que va a hacer es que él viene de León, Nicaragua, pasa por Choluteca, sigue su camino por Pespire y luego llega a Sabana Grande. Este recorrido que hace Morazán es porque ya Dionisio Herrera está preso en Guatemala. Entonces el objetivo de Morazán era sacar de la prisión a Dionisio Herrera y luego quitar del poder a Manuel José Arce, que llegó al poder en forma fraudulenta, porque fue la primera elección en Centroamérica y el primer fraude electoral. Y quien había ganado era Valle, realmente, sí, ¿no? Y quien asume como primer, es casualmente Manuel José Arce. Exacto, entonces de origen salvadoreño. Entonces Morazán crea lo que se llama el Ejército Aliado Protector de la Ley, porque el objetivo de él fundamental era llegar a Guatemala, quitar del poder a Manuel José Arce, sacar de la prisión a Dionisio Herrera y convocar elecciones. Él se pudo haber quedado como un dictador, pero no lo hizo. Entonces, esa trayectoria que él hace por
Pespires, Sabanarande, se lleva a cabo la batalla de la Trinidad. Cuando él llega a Sabanarande, él no era el comandante de esa batalla, él, más que todo porque era su recorrido, porque él venía pues apoyando, lo venían apoyando con comida, armas, con hombres, para lograr su objetivo. Pero él sabe que Justo Milla, que era un vicejefe de Estado de Honduras, mandado por Manuel José Arce, Justo Milla sabe que Morazán viene en camino. Entonces Manuel José Arce le dice que vaya y que detenga a Morazán. Entonces Arce, Justo Milla viene de Tegucigalpa, Morazán viene de Sabanarande, de Justo Milla su misión era detener a Morazán. Pero Morazán dice que para poder ganar esa batalla, le dice a varios coroneles que andaban con él, Remigio Díaz, el coronel Pacheco, todos estos, que hay que llegar primero a ese lugar. Ese lugar se llama el Cerro de la Trinidad, por de ahí el nombre de la batalla de la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque desde arriba usted tiene una visión de 360 grados. Y el que llega primero sabe quién se mueve por todos lados. Y atrás hay varios cerros. Entonces prácticamente es un lugar estratégico. Ahí se aplicó una técnica o una estrategia militar que se llama tridente, que es un ataque de frente, un ataque por el flanco derecho y flanco izquierdo. Entonces prácticamente acorralaron a Justo Milla. Entonces, ¿qué hace Justo Milla? Huye. Pero esas tácticas, esas estrategias, quien las lleva a cabo o las llevaba a cabo era Napoleón Bonaparte en Francia. Uno se pregunta, bueno, ¿qué conexión había? No había ningún tipo de conexión. Pero es que dentro de los militares de Morazán estaba un francés que se llamaba Nicolas Roule. Él había luchado en las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Entonces, vemos que Morazán no fue a una escuela militar, pero él se hace acompañar de militares académicos que estuvieron en escuelas militares de España, de Francia, y él propone esa estrategia. Finalmente, a él lo nombran comandante de esa batalla porque fue el que propuso la estrategia y al final logró esa victoria. Entonces, como digo, no fue una victoria solo de Morazán y su gente, es que es una victoria que impactó a nivel de toda Centroamérica y él fue reconocido como un estratega militar. ¿Qué hace a Morazán o en qué momento Morazán se convierte en la figura de Centroamérica, que era reconocido, que era venerado, que era admirado, en la figura de Centroamérica? ¿Qué hace que Morazán surja? Buena pregunta, casi una pregunta de tesis. Sí, porque normalmente hablamos de nuestros próceres, hablamos del impacto que tuvieron, pero un momento debió existir para que Morazán emergiera como esa figura de la que Álvaro Contreras decía, dejó de ser un hombre y se convirtió en una misión. Exacto. Realmente Morazán, su inicio es aquí en Tegucigalpa. Él es cuando él adquiere esos puestos en la alcaldía de Tegucigalpa y empieza a ver una serie de injusticias a nivel interno y hacia afuera. Es por eso que él, cuando se lleva a cabo la independencia, es como que la independencia es como una especie de un clic que le hace a él para poder avanzar o tener ese nivel de conciencia. Porque recordemos que sí era un criollo, pero tenía esa conciencia social en esa época. Entonces, el hecho de que él sea parte de este proyecto de independencia es como que marcó en él una salida y no dejó esa labor hasta el último día de su vida. Es decir, continuó, fue evolucionando, porque recordemos que él también tenía la formación de Dionisio de Herrera. Pues Dionisio de Herrera, recordemos que tenía en esa época pues, probablemente la mejor biblioteca de Honduras. Morazán se fue formando, vamos a decirlo así, en forma autodidacta, con los intelectuales de la ilustración de aquella época. Es decir, él como un autodidacta buscó ese tipo de información y se fue inspirando en estas ideas de libertad, estas ideas de estos reformistas, y eso lo fue prácticamente marcando hasta llegar hasta su último momento de morir fusilado en San José, Costa Rica. Entonces, él nunca abandonó su proyecto, ese proyecto de unión, ese proyecto de mantener a los países unidos, y que murió y vivió por esa causa realmente. Hay un momento interesante en ese proceso, y es cuando, aún después de su muerte, los enemigos de Morazán siguen vigentes, y no por unos 3, 4 años, y todavía eran los años 1880, 1890, y todavía mucha gente adversaba las ideas de Morazán, el legado de Morazán. Un personaje de ese tipo, cuyos enemigos perduraran en el tiempo.
Nunca se olvida, como decía Philander Díaz Chávez, escribió un libro que se llama Pobre Morazán Pobre, ¿no? En el cual Morazán mandaba cartas a sus amigos y les interceptaban las cartas y le cambiaban el contenido. Entonces, cuando mueven los restos, por ejemplo, de Morazán y los llevan a El Salvador, resulta que los enemigos de Morazán ahí querían ir a profanar la tumba de Morazán. Es decir, y había unos personajes conocidos como los coquimbos, que eran los que cuidaban la cripta de Morazán. Es más, cuando entierran a Morazán en San José, Costa Rica, igual habían esas como intenciones de ir a profanar la tumba de Morazán. Entonces, él se hace, o hay una serie de enemigos que se van fortaleciendo en el camino. Había un personaje que creo que no podemos dejarlo a un lado, que era el famoso Rafael Carrera. Claro, sí. Rafael Carrera era el que quitaba y ponía presidente de Centroamérica. Cuando Morazán llega a Guatemala, prácticamente lo exilia a él, pero Rafael Carrera se prepara y viene casi como con 3.000 militares en contra de Morazán. Entonces, él se dedica a boicotear el gobierno de Morazán. Rafael Carrera decía que él era la encarnación del arcángel Santiago. El San Miguel Arcángel, perdón, y que él venía a liberar a Centroamérica de un demonio llamado Morazán. Incluso su vestimenta tenía una cruz. Realmente, incluso en el manifiesto de David, de David que hace Morazán, Morazán se expresa muy categóricamente, muy educadamente, pero casi que Morazán le dice a Rafael Carrera que él es un monstruo engendrado de unas cuevas, casi le dice de esa forma, ¿no? Y notamos que se dedicó prácticamente a destruir el legado morazánico y era analfabeta, Rafael Carrera. Cuando él firmaba en los documentos, él escribía raca raca, porque no podía escribir, sí, pero tuvo la capacidad de quitar y poner presidentes en Centroamérica. Eso afectó bastante y recordemos que Morazán antes, siempre cuando iba a tener una batalla, él siempre dialogaba. Por eso no es casual que el caso de Vicente Villaseñor, cuando Morazán llega a Costa Rica, Vicente Villaseñor tiene la orden de Braulio Carrillo, el dictador de Costa Rica, de detener a Morazán. Entonces Morazán viene y platica con él y entabla un diálogo con mucho fruto, a tal sentido que Vicente Villaseñor se le une a Morazán y van a San José. Entonces vemos que él siempre trataba un poco de capitular previo a una batalla de estas. Tenemos una imagen, y si la ubicamos en pantalla, de hoy en día la plaza en donde fue fusilado Morazán, porque me gustaría que me explicara y nos explicara a los televidentes cómo llegan los restos de Morazán a El Salvador después de su... Esta es, ¿verdad? Así es. Esta es realmente un colegio. Este es el colegio, el colegio, sí. El sí, colegio. No, hay una fotografía de la plaza. Este, por ejemplo, es el Parque Morazán, que está en San José, Costa Rica. Sí. Sigamos con estas imágenes, quiero... Por cierto, es una cúpula, le llaman la cúpula de la música, ¿no? Es un parque en honor a Morazán. Que lo único que hay de Morazán realmente es ese busto en honor a Francisco Morazán. Y ahí estamos en el colegio. En el colegio de San Luis. Sí, San Luis Gonzaga. Que fundó Francisco Morazán. Esa es Este personaje es interesante, ese es Braulio Carrillo. Braulio Carrillo, cuando Morazán viene del autoexilio, le piden los liberales de Costa Rica que quite del poder a Braulio Carrillo, que era un dictador. Y esa es una escultura en honor a Braulio Carrillo, que vemos que es una escultura de altas dimensiones en relación a la de Morazán. Y cuando Morazán tiene un diálogo con Braulio Carrillo, Morazán no va y lo va a fusilar o algo parecido. Morazán entra a la oficina presidencial, habla con Braulio Carrillo, le explica que tiene que salir del poder porque viene con esa misión. No sabemos, no hay documentos hasta el momento encontrados que habló Morazán con Braulio Carrillo. Pero cuando Morazán sale de la oficina presidencial, Braulio Carrillo le dijo a Morazán: general, usted no sabe cómo son los ticos. Entonces le quiso decir que le iban a traicionar de una u otra forma. Porque incluso Braulio Carrillo fue exiliado a El Salvador y allá murió en El Salvador. Luego ahí lo enterraron, pero después trajeron los restos a San José, Costa Rica. Entonces, por eso vemos
toda esa trayectoria que tiene Morazán en estos países, sobre todo en Costa Rica, más que todo en sus últimos meses de vida que él tiene, ¿no? ¿Cuál es ese trayecto? ¿Cómo llegan los restos a San Salvador? Bien, Morazán muere, recordemos, un 15 de septiembre de 1842. Lo fusilan en San José, Costa Rica. Un 15 de septiembre, ¿por qué? Porque Centroamérica celebraba la independencia como hoy día lo hacemos. Sí. Se reunía toda la gente. Una vez que pasaban las fiestas de alegría y todo, se procedieron a fusilar a Francisco Morazán. Y no solo él, sino que también a Vicente Villaseñor y otros por ahí. La forma era por la espalda, él pidió ser de frente. Sí. Él pidió poder, vamos a decirlo así, dirigir al pelotón, porque muchos de estos militares habían luchado a favor de Morazán y lo respetaban. Entonces Morazán sabía... Por eso es que él da la orden. Exacto, porque él sabía que entre las normativas que ellos tienen, sus códigos, es de que si van a matar a su comandante, que no sea tirar a matar, sino únicamente disparar por disparar. Y al final, pues, pasa la primera ráfaga, Morazán cae, cae el cielo y dice que está vivo. Luego después, cuando van y le dan el tiro de gracia, cuando van a sacar los restos de Morazán, porque el gobierno de El Salvador, la asamblea o los diputados de El Salvador de tendencia liberal solicitan al gobierno, en forma muy enérgica, al gobierno de El Salvador traer los restos de Morazán, porque Morazán pidió en el testamento que sus restos fueran llevados a El Salvador. Sí. Entonces, si Morazán murió en 1842, hasta 1847, 48 más o menos, van a sacar sus restos. Y resulta que cuando sacan los restos de Morazán, pues habían varios. Hay un trabajo que hizo un doctor en Costa Rica, que todavía no ha sido publicado, que él dice que la primera autopsia científica que se hizo en Costa Rica fue la de Morazán. Y él relata que había el cráneo de Morazán y tenía un agujero en la frente, que ese fue el tiro de gracia. Sí. Entonces se llevan los restos de Morazán de Costa Rica y se llevan a El Salvador. La cuestión es que estuvieron aproximadamente 9 años en la trayectoria entre Punta Arenas, que salen de Punta Arenas de Costa Rica, hacia lo que es San Salvador, donde están actualmente. Porque pasan por Sonsonate, pasan por Santa Ana. Incluso hay un dato interesante en Santa Ana, que el 15 de septiembre celebraban la fiesta de independencia, ¿okay? Pero el 16 celebraban el fusilamiento de Morazán. Entonces, se dan dos fechas interesantes ahí, uno de alegría y otro de tristeza, pero incluso los mismos feligreses, la iglesia, quería retener eso, porque era una urna con los huesos de Morazán y que quedaran sobre todo en Santa Ana. Era un lugar que la gente quería que se quedaran estos restos, pero al final se llevan a lo que es San Salvador, que está actualmente en el cementerio de los Ilustres. Entonces, es una trayectoria que tarda 9 años para poder llevar los restos de Punta Arenas hasta San Salvador. Entonces uno se pregunta, es que cada lugar que pasaba, Cajutla, Sonsonate, Santa Ana, allá en un lugar que se llama Mexicanos en El Salvador, después llega a San Salvador, toda esa trayectoria, toda la gente se lo quería quedar, los restos. Pero al final la misión era llevarlos a San Salvador. Y es incluso todos esos gastos de quién los paga, pues los paga realmente el gobierno de El Salvador. Y cuando llega a San Salvador, lo reciben como un presidente. Incluso cuando entra a El Salvador, llegan los restos a la zona de Sonsonate y se reciben con 21 cañonazos, los restos de Morazán. Entonces, realmente es toda una algarabía de la gente, porque llegan los restos de este gran personaje de Morazán y finalmente están actualmente en el museo, en el cementerio de los Ilustres, en San Salvador, que de hecho es una de las criptas o las tumbas que más llama la atención en este cementerio. Sí. Voy a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco, porque hay una frase que usted dijo, para conocer a Morazán hay que leerla. Así es. ¿Verdad? Y entonces quiero que hablemos un poco sobre eso en momentos en que hay mucho debate sobre la cátedra morazánica. Vamos a la pausa, pero regresamos en breve aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso al Banquillo a través de Telesistema Informativo. José Francisco Morazán Quesada, la máxima figura representativa de los centroamericanos. Hemos hablado del famoso Manifiesto de David, escrito por Francisco Morazán en 1841, justamente meses antes de su muerte, de su fusilamiento. Y uno de los fragmentos que permanece muy vigente hoy en día, y a propósito de lo que decía el maestro, para conocer a Morazán hay que leer a Morazán. Y escucho mucho a los políticos hablar de Morazán, de utilizar su figura incluso para
destacar características o cualidades que hoy en día los políticos no tienen, pero que utilizan para mostrarse como patriotas. Este es un mensaje, una reflexión que hace Morazán sobre el rol del funcionario público y que está en ese manifiesto de David. Y decía Morazán que cuando un funcionario público trata de encubrir con las formas judiciales la satisfacción de sus agravios personales, aún existe la posibilidad, la esperanza de que ese funcionario vuelva al sendero de la ley, que se arrepiente y vuelva al sendero de la ley. Pero cuando esa satisfacción por los agravios personales se suma al descaro y se asocia con la venganza, esa esperanza de volver al espíritu de la ley desaparece y lo que se encuentra es un gobernante cuando habla del espíritu de Sila, se refiere a ya actitudes dictatoriales. Morazán era así muy directo, ¿verdad? Y hablaba directamente a sus enemigos, ¿verdad? Porque él decía, con vosotros hablo, a ustedes les hablo. No se andaba por las ramas. Definitivamente, y eso le trajo a él muchos enemigos, hasta el punto que incluso él, horas antes de morir, mantuvo esa valentía. Hay un personaje que fue uno de los que lo entregó, que cuando llevan a Morazán a la prisión y después lo van a fusilar, él le quiere ayudar y Morazán, ahí es donde le dice, no tengo temor, y porque para mí la muerte es parte de mi vida. Es decir, él siempre se enfrentó de esa forma y él sabía quizás cuál iba a ser su último momento, porque era muy directo en decir, y con base, digámoslo así. Si usted, este fragmento que usted acaba de leer, es que pareciera que lo hizo. Hecho para hoy. Exactamente, sí. Así es. Todo el pensamiento de Morazán es tan vivo, pero como hemos comentado, hay que empaparse, hay que leerlo para poder entender esa parte de Morazán. No solo de ver que lo fusilaron, no solo de ver que fue presidente, sino que ver el impacto de esa enseñanza de Morazán y que hasta el día de hoy, si Morazán hubiera habido en esta época, el mensaje sería el mismo. Tenemos la imagen que andábamos buscando y que es justamente la plaza en donde es una plaza, ¿verdad? Donde Así fue fusilado. Está en el Parque Central en San José, Costa Rica. Buscamos unas coordenadas según el lugar posible donde fue fusilado. Actualmente ahí hay un edificio de un banco. Ese es el lugar, el paredón, por así decirlo, donde Morazán muere fusilado. Y notamos de que prácticamente no hay nada emblemático, una placa, un mural o algo parecido. Porque, claro, es un hecho que probablemente afecta en forma negativa a nuestros hermanos costarricenses y que se desconoce y la gente pasa y no hay ningún elemento que llame la atención y que diga que ahí murió fusilado Francisco Morazán. Sí, usted estuvo el mes anterior, ¿verdad? En Costa Rica, en el Colegio San Luis Gonzaga. Sí, realmente fui invitado por el Colegio San Luis Gonzaga, que es el colegio, como Morazán, cuando fue presidente... Es el más antiguo de Costa Rica. Es el más antiguo de Costa Rica, incluso fue inaugurado el 1 de septiembre, o según el artículo de inauguración, 1 de septiembre de 1842. Quiere decir que tiene 181 años, es el más antiguo de Costa Rica, es un colegio que se requiere incluso... vemos la fachada del mismo, que casi pareciera como una universidad realmente. Tiene túneles, tiene museo, tiene una radio, una radio para estudiantes, tiene un gimnasio. Es un colegio modelo en Costa Rica, que está en Cartago, que antiguamente fue la capital de Costa Rica. Y este colegio fue una de las obras de Morazán, de las últimas obras de Morazán. Sí. Ese fue justamente el mismo año de su muerte, ¿verdad? Exactamente. Él firmó el decreto de creación. Morazán firmó el decreto de fundación del colegio el 1 de septiembre de 1842 y 14 días después muere fusilado en San José, Costa Rica. Entonces vemos que él siempre enfatizó el tema de la educación y es que tenía ese deseo siempre de que la educación fuera gratuita, fuera obligatoria. Y aparte de eso, implementó algo en aquella época muy novedoso, que es la famosa educación por monitores. Es decir, que el que sabía leer y escribir le enseñaba al que no sabía. Sí. Eso fue en esa época revolucionario. La gente no le interesaba mucho porque Morazán quería que cada ciudadano tuviera el acceso a la educación
cosa que él no tuvo en forma formal, pero quería promoverlo constantemente. Y lo vemos, incluso hay muchas escuelas, sobre todo en El Salvador, se habla en algunas crónicas de Morazán, que Morazán visitaba algunas escuelas y hasta les hacía preguntas a los estudiantes, se menciona, porque estaba muy interesado en la educación. De esas, en Costa Rica emitió como aproximadamente 25 leyes y el Colegio San Luis Gonzaga fue una de esas leyes que para él era prioritario realmente. ¿Qué compartió usted con los muchachos de la...? Bueno, tuve la oportunidad, en principio era con los estudiantes, pero los directivos me dijeron que ellos estaban interesados en conocer la vida y obra de Morazán, porque sabían poco o casi nada de Morazán. Y lo que tenemos de Morazán en el Colegio Solar era una placa, y hice el recorrido, no había una tan sola figura de Morazán, una imagen o algo. Entonces se esmeraron un poco en que yo les explicara cuál fue esa vida y obra de Morazán, y lo retomé también con algunos escritos y memorias de Morazán. No solo invitaron a los profesores del Colegio San Luis Gonzaga, sino que también invitaron a los profesores que deciden en todo lo que es la provincia de Cartago. Eso me gustó porque se expandió hacia el resto de Cartago. Fue una aceptación de la conferencia, hubo muchas preguntas, hubo todo vamos a decirlo así, un protocolo, y estuve en compañía también de las autoridades consulares que tienen vamos a decirlo así, una actividad muy de cerca con este Colegio San Luis Gonzaga, y ellos lo saben. Y pues realmente la frase que me dijeron algunos profesores: usted nos vino a mojar las barbas, dicen, con el tema de Morazán. Sabíamos de Morazán poco o casi nada, claro. Lo hemos comentado al principio, hay que leer a Morazán, hay que estudiarlo. Sí, que en las escuelas en Costa Rica no es parte del pensum educativo histórico, ¿verdad? Así es, por eso esa es la idea del colegio, que son un colegio piloto, que no solo sus profesores recibieran esta formación, sino que también el resto de profesores. Y hablando de eso casualmente, para conocer a Morazán hay que leer a Morazán. No podemos hablar de una cátedra morazánica como se está manejando con mucha insistencia en los últimos meses, sin conocer el impacto de lo que representa Francisco Morazán. Pero hay que leerlo, hay que ir a escudriñar sus memorias, hay que leer ese manifiesto de David. ¿Qué implicaría desde su visión como historiador, como conocedor, qué implicaría una cátedra morazánica? No simplemente como un requisito para graduación, por ejemplo, como en algunas, sino ¿qué implicaría la enseñanza de una verdadera cátedra morazánica? Una verdadera cátedra morazánica tiene que ser desde el principio al final, es decir, no solo es un curso de una semana, tendría que ser una especie de seminario durante todo un periodo. ¿Por qué razón? Porque de Morazán hay escrito más de 100 libros, hay documentos de fuentes primarias, fuentes secundarias. De Morazán se puede hacer todo un trabajo, y en un año casi que nos quedaríamos cortos, pero para profundizar realmente esta vida y obra de Morazán necesitamos verlo en forma sistemática, no solo porque hoy es 3 de octubre o que lo fusilaron y todo eso, no, que hay que ver todo el contexto, ¿no? Desde que inicia Morazán, esos primeros momentos, cómo se va desarrollando hasta el último momento, que la muerte no es el último momento, realmente la muerte inicia otro proceso, porque esa idea de unión, pues después la comparte Cabañas, sí. Incluso... de hecho, él escribe cartas a Cabañas. Exactamente, incluso Juan Lindo, presidente de tendencia conservadora, él dice que la única forma en la que Centroamérica, Honduras, va a salir adelante es que se vuelva a unir, ¿no? Y de hecho se mantenía, El Salvador siempre mantuvo esa unión. Entonces siempre esta idea de esta unión de Centroamérica era vista tanto por conservadores como liberales de esa época. Entonces creo que la cátedra morazánica no tiene que ser vista solo como para hablar solo de Morazán, lo que siempre se ha hablado, sino que profundizar un poco acerca de la vida de Morazán. Ya han salido nuevos documentos, nuevos escritos. De hecho, nosotros vamos a tener un congreso de historia a finales del mes de octubre, donde los historiadores van a conocer los últimos trabajos que se han hecho de Morazán. Por ejemplo, nadie sabía que cuando Morazán se va al autoexilio, se va en un barco. Entonces va con 30 personas. Pero cuando Morazán vuelve de ese autoexilio, Morazán viene con 5 barcos. Entonces uno se pregunta, ¿tantos barcos? ¿Cómo fue eso? Y es que la familia de Morazán, acordemos que se dedicaba al negocio de los barcos. Y estamos investigando en este momento, eso está en investigación, probablemente Morazán tuvo batallas navales, tampoco lo sabíamos de Morazán, entonces nos estamos enterando de nuevos elementos. Morazán es nombrado en Guatemala Benemérito de la Patria.
En Costa Rica es nombrado benemérito de la patria y libertador de Costa Rica. En Perú, el presidente Camarra dice que Morazán le pide a Morazán ser ministro de guerra. Es decir, uno se pregunta, ¿a cuántos hondureños se les ha ofrecido un puesto de eso desde aquel entonces? A ninguno. Y pensemos en aquella época, Morazán siempre pensaba en Centroamérica. Cuando regresa a Centroamérica es que le piden que regrese porque le dicen que hay una invasión de ingleses que se está gestando en la Centroamérica de ese entonces. Y por eso él regresa a lo que es a Costa Rica en principio, ¿no? Pero de Costa Rica él replantea la idea de la unión de Centroamérica. Entonces a muchos conservadores de Costa Rica no les conviene esa idea de Morazán y es por eso que empiezan a hacerle un juicio que al final termina siendo fusilado. De hecho, cuando usted mencionó a Juan Lindo, lo relaciono con lo que decía de la educación por monitores, porque Juan Lindo sigue, hubo un momento creo que en el primer año de gobierno de Juan Lindo, ya oficial, él convoca a aquellos que sabían, aquellos que estaban instruidos para que enseñaran, incluso en su casa, dicen que él instruía a los profesores, Juan Lindo tenía siguiendo algo. esa enseñanza de Morazán. Juan Lindo incluso le apostó a la educación porque él empieza a fundar escuelas, las paga con su dinero. Una vez que ya no tiene dinero, deja que el Estado lo haga. Sí. Por eso él en su tumba, en su cripta, en Gracias, hay una frase interesante, una placa que dice que si quieres que el pueblo te dé votos, funda escuelas. Funda escuelas, sí. O sea, qué gran enseñanza que nos da Juan Lindo y vemos que no es del mismo grupo de Morazán, pero que él admira esas ideas de unión, esas ideas, sobre todo en el tema de la educación. Voy a la última pausa, pero regresamos. Tenemos todavía elementos puntuales que dialogar sobre la vida, obra y legado de José Francisco Morazán Quesada. De regreso al banquillo a través de Telesistema Informativo. Vamos concluyendo, pero algunos aportes importantes con el profesor Arnulfo Ramírez de la Costa sobre la vida, obra y legado de Francisco Morazán. Una pregunta puntual que se me había quedado. Si usted le tocara definir 3 módulos básicos en los que debería de construirse una cátedra morazánica, ¿cuáles definiría? Bajo mi perspectiva sería vida, de Morazán, esos inicios, los antecedentes, la obra y sus memorias. Eso nos va a ayudar a poder entender realmente el espíritu de la unión que Morazán da a conocer en ese entonces. ¿Por qué se ha perdido en el sistema educativo la enseñanza de Morazán? Creo que nos hemos diluido en aspectos que no son de mucha importancia, e incluso a tal punto que los mismos estudiantes lo ven como que una repetición constante de esos hechos. Entonces necesitamos investigar, dar a conocer nuevos elementos y algo muy importante es un tanto, vamos a decirlo así, tener un contexto histórico para poder entender a Morazán, porque Morazán lo vemos como una isla, pero hay todo un contexto histórico en torno a Morazán. Entonces, ver esos antecedentes históricos para poder explicar y entender a ese Morazán por qué hizo lo que hizo, por qué emitió una serie de leyes y cosas que trascendieron y pareciera que él estaba viviendo otra época y que la gente realmente no logró entenderlo porque no logró adecuar algunas de esas reformas que le llaman las reformas morazánicas que se dieron en ese entonces. A pesar de que fueron muchos sus enemigos, también fueron muchos los personajes que mantuvieron vigente su pensamiento. He leído fragmentos de Froilán Turcio refiriéndose a Morazán, he leído a Medardo Mejía refiriéndose a Morazán, a Rafael Eliodoro Valles refiriéndose a Morazán. Figuras de este calibre, manteniendo vigente el pensamiento del placer. Incluso nos vamos atrás, José Martí. Sí, bueno, José Martí también escribió sobre Morazán, que incluso él hablaba de esa inteligencia, ese aporte de Morazán. Hay un personaje que se llamaba John Law Stephen, que era un diplomático estadounidense, que él quería hablar con Morazán, consiguió al final una cita que fue en El Salvador, y él habló con Morazán y él incluso lo describe físicamente, ¿no? Incluso él menciona que era una síntesis que él hace, es que uno de los grandes errores de los centroamericanos, dice, fue expulsar de las playas a una persona como Francisco Morazán. Realmente fue muy admirado por propios y extraños en ese entonces. Sí, figuras incluso de renombre mundial se refirieron incluso creo que leí también creo que es en el discurso de Álvaro Contreras, cuando él menciona que es prácticamente imposible establecer el árbol genealógico de Centroamérica sin pasar por Morazán. A ese nivel.
Las actividades que usted está haciendo y que, bueno, esta visita a Costa Rica reciente es una de ellas, ahora va a estar en Girona, ¿verdad? En España. Cuéntenos un poco de eso. Bien, el Departamento de Historia, y incluso como profesores que somos de la universidad, dentro de nuestras funciones tenemos la función de docencia, la función de investigación y la función de vinculación universidad-sociedad. Entonces, los hondureños que viven en Girona solicitaron pues conocer un poco más de su historia, porque conocían la historia de México, de otros países, pero necesitaban un poco de nuestra historia. Se abocan a lo que son al Ministerio de Relaciones Exteriores y este se aboca a la universidad para que mediante este proyecto de vinculación universidad-sociedad se haga algo a favor de ellos. Entonces, nosotros como Departamento de Historia, somos un equipo de 5 profesores, pues iniciamos un proyecto que se llama Mi Historia Explorando Honduras. Y es un curso de historia, por así decirlo, intensivo, durante 6 meses que dimos a los hondureños que viven en la diáspora, viven sobre todo en Girona, también habían de Barcelona y algunos de Madrid, dando este curso. Finalmente se terminó y en base a toda esta actividad que tienen cultural en esta comunidad, la Asociación de Hondureños que viven en Girona solicitó al Ayuntamiento de Madrid hacer una actividad cultural dando a conocer como el proyecto cultural de los mismos estudiantes. Pero se fueron un poco más allá. El Ayuntamiento de Girona les permitió una semana que se le conoce como la Semana de la Hondureñidad. Primera vez en la historia de Girona que hondureños van a tener una semana y apoyados por el Ayuntamiento de Girona. Entonces, en el marco de toda esa semana, pues vamos a tener la oportunidad de dar unas conferencias a la Universidad de Girona, tanto a docentes como a estudiantes, sobre el Copán como sitio de patrimonio mundial, en la cátedra de patrimonio mundial, y también se lo vamos a dar a los hondureños que viven en Girona. Y al igual también vamos a hablar acerca de Morazán, es decir, vamos a tener actividad académica, actividad cultural y finalmente uno de mis trabajos, que he hecho, varias labores que voy a hacer, va a ser ver el trabajo final de mis estudiantes en relación a la importancia que tiene Honduras o lo llamativo de la región central, la región del Caribe, la región sur. Es decir, van a tener cada grupo de estudiantes un stand donde van a hablar acerca de lo que aprendieron en este proyecto que se llama Mi Historia Explorando Honduras. En la Semana de la Hondureñidad, qué interesante que en España, particularmente en Girona, tengan este tipo de actividades, que creo que también son muy necesarias de reincorporar al currículum de primaria, de media y a nivel superior, porque creo que es en primaria y media donde se fortalecen esas ganas de conocer, de aprender. Quien conoce su historia no está condenado al fracaso. Bueno, Valle lo decía, ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de la historia? Pues la utilidad de la historia es aprender la misma para evitar cometer errores del pasado, si no nos van a imponer otra historia. Entonces, como usted bien lo dice, le tenemos que apostar a los niños, a las niñas, esos que van iniciando su labor, para poder que sientan parte de, que tengan esa conciencia histórica. Y la historia nos ayuda a eso, ¿no? La historia fomenta la identidad, pero vista en forma objetiva, en forma científica, para que ellos la disfruten, no una historia de solo estar con folletos o estar con libros que no los entienden, sino que hacer como hacemos nosotros en la universidad, una historia experimental, que vamos de la teoría a la práctica. Si yo digo que aquí hay un lugar histórico, sí, pero tengo que demostrarlo mediante estas visitas a estos lugares históricos. Entonces hay que tener eso, ¿no? No solo una teoría, sino que también una práctica. Una historia vivida. Exacto. Maestro, qué gusto saludarle y qué gusto poder platicar con usted. Sin duda nos quedan algunos temas, pero es parte de eso. Seguramente tendremos oportunidad de desarrollarlo, así que gracias. Para mí fue un gusto y siempre un placer, un honor poderme dirigir y pues hablar de nuestra historia, que es tan importante. El profesor Arnulfo Ramírez de la Costa, historiador, miembro y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Importante el programa de hoy para conocer un poco más de la vida, obra, legado de nuestro máximo exponente centroamericanista, José Francisco Morazán Quesada. Gracias por su sintonía esta edición de Hoy en el Banquillo. Hasta la próxima.